Hoy vamos a hablar de uno de los temas que a mí más me entusiasma y además vuelvo a ello, todo lo que tiene que ver con lo sistémico, con la mirada sistémica a la realidad que nos envuelve. Para mí tiene mucho significado. Ya habéis escuchado por aquí algún episodio donde hemos profundizado algo en este tema y hoy lo cogemos para centrarnos sobre todo en cómo sanar o cómo ordenar, que ahora nos dirá nuestra invitada si tiene relación, la relación con nuestros padres. El sistema de origen nos marca mucho, casi todos podemos tener evidencia o sentir que es así, pero llega un momento en la vida en el que a lo mejor esa carga, ese desorden que vemos que nos afecta, nos impide avanzar. A veces encontramos un bloqueo y llega un momento en nuestra vida en el que quizás toca dar ese paso. Así que para hablar de este tema, de todos sus matices, tengo la suerte de contar con Coque Pons. Ella es la persona que está detrás del proyecto Jukipa, que ahora me explica si lo pronuncio bien. Y bueno, ella lleva muchos años dedicada, más de 23 años, al mundo de la empresa. O sea, conoce bien cómo son los sistemas laborales, los sistemas productivos, pero ella fue creando su propia compañía, luego ha ido ampliando el conocimiento de las organizaciones desde el punto de vista sistémico. Coque es coach certificada por la ICF, es coach ejecutivo de equipos, de especialista en PNL y está formada en coaching sistémico y también experta en intervenciones sistémicas por el Instituto Bert Hellinger de Holanda. O sea que también el tema de las constelaciones, ahora nos va a explicar cómo se trabaja. Todo esto Coque lo conoce muy bien. Yo conozco a Coque de haber realizado formaciones con ella. Es apasionante lo bien que explica de manera sencilla estos conceptos que a veces se hacen un poquito un mundo, parecen algo muy, muy complejo, pero ella lo aterriza muy bien en el día a día. Así que tenía muchas ganas de tenerla aquí en Cuidarte. Así que bueno, Coque, bienvenida. Muchas gracias, Marta. Un placer siempre con una Comen- compañera. Muchas gracias. Comentaba al comienzo que es verdad que aquí lo sistémico nos apasiona. Estuvo por aquí José Manuel del CEC, porque escucharle cuando lo explica también le ves sentido a tantas cosas, ¿no? A veces buscamos esa explicación racional donde todo parece que funciona, pero luego es verdad que una vez que lo entendemos no significa que lo apliquemos y lo integremos, ¿no? ¿Qué nos pasa con el sistema de origen? Que parece que hasta que no se resuelve vamos siempre ahí enredados en todos en todo ese tejido Ujú. complejo. Pues yo creo que lo que nos pasa con el sistema de origen fundamentalmente es que nosotros somos 50% papá y 50% mamá, con todas sus consecuencias. Y hasta que de alguna manera no estemos en paz con lo que significa ser 50% papá y 50% mamá, siempre va a haber algún ruido por ahí debajo. Más allá de que, obviamente, el sistema de origen es el sistema más importante al que pertenecemos, no solo por esa resonancia genética, sino porque habitualmente nuestra personalidad se ha formado rodeado de nuestro sistema de origen, rodeado de nuestros padres, rodeado de nuestros hermanos, y eso incide muchísimo en cómo experimentamos y cómo vivimos el mundo. Ujú, Yo diría que ese es el gran tema de todo el mundo, porque además es que no solo lo ves en el ámbito del desarrollo personal, sino que lo ves mucho en el mundo de la empresa. Ves ujú, cómo fundadores, emprendedores llevan sus traumas y sus disfunciones ujú, a nivel sistémico al mundo de la empresa. ujú, Una persona que crece y que siente porque a nivel sistémico ha tenido una carencia de madre o de padre, una carencia energética y emocional, ujú, que no necesita nada y que lo tiene que hacer él solo, lo suele llevar al mundo de la empresa también. ujú. Mm. Sí, yo he tenido ejemplos después de, pues eso, de escucharos a los expertos. Cuando ponéis ejemplos, me fijaba en, porque la audiencia lo vea, ¿no? En cosas tangibles. Compañeros o personas que a lo mejor han ocupado el papel que no les corresponde, ¿no? Sabemos también esto de que cuando estás fuera de tu orden, ahí empieza a haber pues como algo que se va moviendo porque el sistema intenta que eso al final se ordene. Y este rol que muchas veces desempeña una persona que no es jefe,
pero está siempre como más cerca de los jefes que de los compañeros y entonces acaba de desempeñar una función donde no es reconocido por los compañeros, tampoco es jefe, pero cambian los equipos y vuelve a estar en ese lugar y esa persona parece que está fuera de sitio y luego profundizas y efectivamente hay un lugar también en su familia donde esa persona no está ocupando el rol que tiene que ocupar, ¿no? Ujú. Totalmente. Y yo creo que como tú muy bien dices, es una consecuencia Ujú, de lo que sucede en el sistema de origen muchas veces, porque cuando tú te desordenas y a lo mejor haces, por ejemplo, de madre de tu madre, ujú, básicamente lo que estás haciendo, o de padre de tu madre, lo que estás haciendo es ocupar un lugar que no te corresponde, o ujú, sea, no llevar tu propia vida. ujú, Y eso afecta a todos los sentidos, o sea, afecta al mundo de la empresa, afecta a la pareja, afecta a la relación con los hijos y lo que sucede es que básicamente no encuentras tu lugar en el ujú, mundo y te tiendes a desordenar en múltiples sistemas. Y es así, ujú. ¿eh? Sí, sí. Cuando decimos que en el sistema de origen no encontramos nuestro lugar, a veces es porque alguien falta, pero puede ocurrir también, aunque esa persona esté, pero porque no ejerza su función o porque sea inmadura, puede ocurrir también en vida de la persona. No es un tema, en realidad cuando alguien se desordena en un sistema familiar, no hay culpables. Únicamente lo que sucede es que en el sistema hay como una carencia y requiere que alguien ocupe un lugar relevante para que el sistema pueda seguir adelante, ¿no? Ujú, Entonces, a veces lo que sucede, por ejemplo, es que nuestra madre o nuestro padre, te pongo un ejemplo, pero ujú, puede ser eso sobre todo cuando hablamos de un orden jerárquico. Nuestra madre o nuestro padre no está disponible emocionalmente ujú, porque a su vez ha tenido un episodio traumático en su infancia o vete a saber por qué, simplemente no puede estar disponible para nosotros y para nuestros hermanos. Entonces, pues a veces uno de los hijos se ejerce como de madre de la madre o de madre del padre o del padre del padre o padre de la madre. Pero es un tema que es como muy energético, es algo que tiene que ver más no solo con la persona que se desordena, sino con el sistema en sí. El ujú, sistema, para seguir adelante, de alguna manera succiona a alguien para que pueda ocupar ese lugar. O, por ejemplo, te pongo otro ejemplo. Una familia con varios hermanos en la cual el padre fallece. Una de las cosas que sucede muchas veces es que uno de los hermanos ocupa el lugar del padre y lo hace para que el sistema lo necesita para tirar adelante. ujú, O sea, generalmente es algo que sucede a nivel inconsciente. E ujú, incluso también es algo que a veces, una vez lo haces consciente, hay personas que deciden continuar adelante con ese desorden porque siente que todavía tiene que ser útil para que la familia progrese. Yo me he ujú, encontrado casos, que te comentaba antes, de un hijo que ocupó el lugar del padre porque el padre había fallecido. Cuando se dio cuenta, dijo, ahora veo lo que sucede, ujú, pero tengo que seguir aquí durante un tiempo ujú. más hasta que mis hermanos crezcan, ¿no? Y lo vives de una manera diferente. Ajá, o sea, el tener conciencia de ello, el poder elegir, aunque la situación, pues por la presión, por la necesidad, tú continúes, ya te hace cambiar, ya eres de otra manera. Digamos que algo se libera. Primero, cuando lo inconsciente se vuelve consciente, deja de manejarte, ¿sabes? Tú dices, esto que me está sucediendo es por este tema. Ujú, Y aparte, que en este caso esa persona lo que se dio cuenta es que antes sentía la presión de los tengo que, y ahora, cuando se había dado cuenta, empezó a decir, quiero hacer esto por mis hermanos, ¿sabes? Entonces, la energía es muy diferente. Tienes tú como más poder personal en ujú, decidir, yo me quedo aquí un tiempo y cuando esto siga adelante me bajo. Pero ujú, el hecho de darte cuenta de que tú estás desordenado ya de alguna manera te ordena, porque tú puedes ujú. seguir asumiendo ciertas cargas, pero siendo consciente ya de que eres el hijo y no el Ujú. padre, ¿no? Y Sí, o si sea, hay ciertas esa consecuencias. declaración tan importante de yo elijo, ¿no? De que ya no estoy a la deriva y entonces ahí pasas de, quizá, ¿no? De víctima a estar en otro rol donde tú puedes
ser consecuente con la Totalmente. decisión, ¿no? Ujú. Dejas de vivirlo como una carga y empiezas a vivirlo como un compromiso amoroso hacia la Ujú, familia, ¿sabes? ujú. Y cambia mucho, es un cambio importante. Mm. Ujú. La forma de resolver o de ordenar, porque claro, todo esto es un proceso, como decíamos, primero está el darse cuenta de que necesitas quizá ese orden, ¿no? Yo me imagino, y por lo que veo, llegas a una edad, hay momentos en tu vida en los que se despierta y a lo mejor personas maduras, ya con hijos o tal, de repente empiezan a darse cuenta de que esa relación con sus padres le pasa algo y algo hay que resolver. ¿Por qué ocurre muchas veces? Bueno, no sé si es un factor que desencadena, pero me da la sensación de que, por ejemplo, cuando te conviertes en padre, hay un momento ahí en el que esto pesa más. O quizá eres más susceptible a darte cuenta o a ver las consecuencias. ¿Puede ocurrir así o es simplemente por edad y porque toca? Cuando dices pesa más, ¿a qué te refieres? Pues a que quizá notas más los obstáculos, ¿no? O a lo mejor eso que has ido cargando, que dices, bueno, pues a mí me viene a la mente pensar las disfuncionalidades que me puede generar ese lastre cuando soy adolescente, como que estoy enfadada con el mundo, pues sigo enfadada con el mundo. Pero a lo mejor llega ese momento en el que el mundo tiene que ser un lugar más amable porque están tus hijos o quieres que esto mejore y ya no puedes seguir a lo mejor cargando con eso. Claro, es que mm, realmente yo creo que ahí lo que sucede es que generalmente cuando hay un desorden sientes mucho peso, sientes mucha responsabilidad, sientes mucho agobio, incluso mucho Ujú, estrés. ¿M? Entonces, ¿qué sucede? En el caso que me comentabas antes, que claro, tú tienes tu sistema de origen y ahora de repente formas tu sistema familiar con tus hijos. mm, Esto requiere de ti. mm, Y está consumiéndote más recursos. Y a eso imagínate, haces de madre de tus hijos y estás haciendo de madre de tu madre. mm. Llega un momento en que petas, Claro. ¿sabes? Ujú, Es una cuestión muchas veces de que no tienes ni atención ni energía disponible para dedicarla a lo que tú quieres dedicarlo, ¿no? Entonces, llega un momento en que ya es algo patente, físico, y tú ujú, lo notas. Y otras veces también lo que sucede es que yo siempre pienso que hay una edad determinada en la vida en la que el alma pide paso, ¿sabes? Y entonces, pues, sientes que hay algo raro y más allá de si tienes hijos o no, dices, es que yo no estoy llevando la vida que quiero, ¿sabes? ujú, Porque una de las cosas que sucede también cuando te desordenas es que al no estar ocupando tu lugar en la vida, no llevas la vida que quieras, ni siquiera conectas con lo que te gusta, porque ujú, estás llevando energéticamente a lo mejor la vida de tu abuela, ujú, ¿sabes? No sabes lo que te gusta, no te sientes bien. Y ujú, hay veces que eres tú misma que estás pidiéndote paso y estás pidiéndote, quiero ser yo, ¿sabes? ujú. Sí, es verdad, qué gráfico esa imagen, efectivamente. Estás como pidiendo permiso para asomarte, ¿no? Sí, Y aparecer por fin en tu propia vida. Y sí. como mencionabas ahora a los abuelos, claro, estábamos pensando en situaciones muy evidentes donde la propia dinámica de la familia quizá te hace ver, pues eso, cuando ocupas el lugar de tu madre, cuando eres más responsable o más madura que tu padre o un lugar ausente. Pero ¿qué ocurre con estas terceras generaciones donde quizá es más la carga energética que realmente la vivencia? Porque a lo mejor nos quedan más lejos. Ujú. Mm, Aquí lo que sucede es, yo creo yo todo esto te doy mi visión personal, Ujú, ¿eh? Yo pienso que es que nosotros tenemos muchas más herramientas que las que han tenido nuestros abuelos y han tenido nuestros padres. Y, ujú, y, y, y encima, nuestros padres y nuestros abuelos han vivido circunstancias de vida mucho más difíciles que de las nuestras, porque aquí en España han vivido una guerra civil, una posguerra, mm, y eso marca mucho porque hay carencias, hay pérdidas, hay un entorno social y económico que hace que te tengas que centrar en trabajar y no tanto en estar disponible para los hijos. Entonces, lo que sucede muchas veces es que nos encontramos que la generación de nuestros abuelos y nuestros padres han tenido historias tan, tan, tan duras que les ha pasado mucha factura a mm, nivel traumático. Y ujú, cuando tú tienes un trauma, pues una parte de ti se desconecta y te tiendes a congelar. Y cuando estás traumatizado no puedes estar del todo presente para tus hijos. Entonces, por eso siempre hay esos temas con los abuelos y con los padres.
Y también hay algo añadido en este tema, y es que a veces a los abuelos les resulta más fácil querer a los nietos que querer a los hijos. Ujú, ¿Sabes? No querer, demostrarle cariño, ujú, ¿sabes? ujú, ujú, A veces es así, lo vemos que como que se salta una generación, pero porque a veces les resulta muy doloroso expresar y simplemente sentir del propio trauma que ellos han tenido y deciden congelar el dolor. Pero son casos particulares, o sea, no me ujú, atrevería a generalizar con todo, ¿sabes? ujú. No sé si he respondido bien a tu pregunta Sí, sí, o sí, me he ido sí, a lo yo que creo que sí, rodeo. sí, 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 porque al final es eso, es ir abriendo campo, que todo esto va ramificándose y claro, van apareciendo pues situaciones, es verdad que hay desencadenantes que te llevan a lo mejor a querer sanar esto. Yo coincido contigo en que efectivamente tenemos una generación o unas generaciones por detrás que han estado en modo supervivencia, claro, nosotros Totalmente. ahora nos podemos permitir a lo mejor esa expresión de muchas cosas que quizá ellos, a lo mejor los que viven todavía, ¿no? Y tienen oportunidad, porque en esto de sanarse y de ordenarse, siempre estamos a tiempo. Yo diría que sí, Ujú, totalmente. Además, el cerebro tiene la capacidad para sanarse a sí mismo, ujú, ¿sabes? Puede llevar mayor o menor tiempo, pues requerir menor o mayor acompañamiento terapéutico, pero ujú, sí que tiene la capacidad. Y yo creo que además el entorno en el que vivimos hoy por hoy, no sé cómo será el futuro, es mucho más amoroso y quizás que el que vivieron nuestros antepasados. ujú, ¿Sabes? El otro día leía, por ejemplo, que, que cuando una madre está estresada, por ejemplo, y te hablo de situaciones de guerra, en España hemos vivido la guerra civil, en Europa dos guerras mundiales, cuando una madre está estresada y los niveles de cortisol se elevan, esos elevados niveles de cortisol, el cortisol se transmite al feto a través de la placenta, con lo cual también se desequilibran los niveles de cortisol. ujú, Tú vives y vienes al mundo con un nivel de estrés, con una tolerancia al estrés más bien que no es del todo la normal, por ejemplo. Entonces, ujú, ves como más allá del transgeneracional, la carga genética y las experiencias que han vivido nuestros ancestros ujú, durante el embarazo se transmiten a nuestros padres, a nosotros, a nuestros hijos. ujú. Mm, Y cuando tomamos conciencia, que hablabas antes del inconsciente, cuando tomamos conciencia tenemos unos recursos, ¿no? Para poder, pues eso, la capacidad de elegir, el ya ser coherente con lo que haces, el lenguaje, ¿no? Que también hablabas de no decir tengo que, a lo mejor ir optando por incluir en tu lenguaje esas expresiones que te dan más protagonismo. Pero muchas veces parece que con la parte racional no se termina de arreglar todo, ¿no? Y ves a personas, habrás visto en sesiones de coaching que lo ven, que ya han dado ese paso, que es realmente liberador verlo, pero nos falta luego el que el cuerpo lo aprenda y llevarlo. Ahí aparece lo simbólico, por ejemplo, para ayudarnos a llegar a esa parte inconsciente. Pues no lo sé, no sé si aparece lo simbólico. Lo que sí que te diría es que lo corporal es fundamental, ¿sabes? Ujú, Porque sobre todo cuando hablamos del trauma, el trauma se produce en el cuerpo. ¿Sabes? ujú, Cuando tú vives una experiencia traumática, una de las cosas que sucede es que el nivel de cortisol de nuevo se eleva mucho y se inhibe el hipocampo. El hipocampo es la parte del cerebro que se encarga de crear la narrativa de lo que ha pasado. ujú, ¿Sabes? Con lo cual, esos episodios tan traumáticos, por decirlo de alguna manera, están en el cuerpo. Y hasta que tú no lo revives en el cuerpo y lo revives desde el adulto y desde un ujú, entorno seguro, esa energía no se libera. Es lo que tú decías antes. O sea, conocemos lo que ha pasado, tenemos la teoría aquí, pero ujú. todavía no ha habido el cambio de chip. Pues es exactamente igual, como cuando tu madre te dice, niño, no te tires por la cuesta que te vas a romper los dientes. Y tú hasta que no te tiras Hasta por que la no te cuesta lo y te rompes rompes. el diente, Sí, no te das cuenta de que la cuesta es peligrosa. Pues es sí, lo sí, mismo, sí. lo tienes que vivir, de alguna manera lo tiene que procesar el cuerpo, tiene que haber una liberación emocional, ¿sabes? Por Ujú, eso, a veces, si nos metemos en prácticas muy mentales, no avanza. Hay que ujú, bajar al cuerpo, pues
o a través de coaching corporal, o a través de una terapia de reprocesamiento del trauma, o a veces también lo vemos en constelaciones familiares, que se produce una descarga energética importante, ¿sabes? Ujú. En Hay muchas. constelaciones familiares se busca el movimiento en ese orden, ¿o cómo se trabaja en constelaciones? No, no es que se busque el movimiento, es que el cuerpo experimenta, ¿sabes? Ahí hay poca palabra y mucha sensación corporal. Entonces, hay veces que simplemente lo que sucede es que una persona que no ha expresado el llanto nunca, de repente en una constelación se permite expresar el llanto incluso de una manera convulsiva. Pues eso ya es una liberación energética importante, ¿sabes? Ujú. Es un poco ese alivio de lo que ha sucedido en ese episodio. Pero sí que es algo mucho más corporal y emocional, Mm. a través de lo cual, por ejemplo, se podría, pues, quizás trabajar o aproximarse a ello. Ujú. Yo pensaba que era más simbólico porque a mí me venía la imagen, yo no he hecho nunca una constelación familiar, tengo solo la ¿Sí? imagen de cuando veo que se hace. Entonces, he visto las que tú haces, por ejemplo, con figuras que Ujú. facilitan a lo mejor la representación de esa constelación o de ese sistema, y luego la referencia que tengo, que a lo mejor tenemos la mayoría, que es cuando otras personas representan el movimiento. Entonces, claro, como ahí me venía a la mente que es otra persona la que experimenta en su cuerpo, digo, pensaba que era algo más simbólico que el propio cuerpo tuyo, que estás como de espectadora. No, porque la persona que está en la silla también experimenta. Mm, Y más allá, pues yo, por ejemplo, cuando facilito una constelación, lo que hago es también que el cliente que está en la silla entre en la propia constelación y se represente ah, en algún momento dado. ¿Sabes? E vale. incluso las que tú haces con muñequitos, más allá, los muñequitos básicamente nos sirven para leer la gramática sistémica, Mm, ¿sabes? Y ver quién está al servicio, quién está dando de estructura, quién está mirando a quién. Luego tú lo llevas al cuerpo, pues o a través de papeles o a través de una visualización, mm, ¿sabes? Y pidiendo que conecte. Pues ujujú. ahora imagínate que tienes delante a tu madre, conecta con ella, con la mirada y con el corazón, cómo estás, ¿sabes? Y ahí ya experimentas. Vale. O Sí, que no es tienes. observar solo, al final te lo vas a tener que llevar tú a experimentar. Claro, Mm, ujú. O si a veces no trabajas con tu madre, pero trabajas con la niña de 7 años que tuvo ese tema con su madre, ujú, ¿sabes? O de 5 años, y también es lo mismo. Mm. ujú. Te Y a la sirven los gente, muñequitos para. cuando lo vemos desde fuera, es verdad que parece como un poco mágico, ¿no? A lo mejor también tenemos tendencia a que nos llega lo más efectista, ¿no? Y a lo mejor hemos visto en películas o algo y parece casi como mágico. Luego en la realidad del día a día, de facilitar este tipo de experiencias, supongo que es algo más cercano. ¿En qué están basadas ese sistema de constelaciones? Pues a ver, esto, si te digo la verdad, yo no sé explicarlo bien, porque esto, por lo visto, tiene que ver con la física cuántica. Ujú, Yo soy muy de números, porque a mí siempre me ha gustado los números y era muy escéptica con las constelaciones familiares. ujú. De hecho, yo cuando las conocí dije, oh, trabajar con mi familia, qué pereza, ¿no? ¿Sabes? Yo con mi familia, los amigos los eliges y la familia te toca, ¿sabes? Era Ujú, como, no quería. Pero luego cuando lo vivencié, dije, esto es algo muy potente ujú, y no sé cómo funciona. Y alguna vez he intentado enterarme bien cómo funciona a ujú, nivel científico. Entonces, hay gente que habla del campo mórfico, hay ujú, otras personas que hablan de los neutrinos, que son partículas subatómicas que solo transportan información y que de alguna manera esa teoría de los neutrinos lo que viene a decirnos es que todos somos uno. ¿m? ujú, Y hay gente que habla de la resonancia entre átomos. ujú. Y yo, sinceramente, a nivel de física cuántica no te sabría explicar, pero sí que tengo ganas de investigarlo más a ver si me entero algún día. Ujú, Lo claro único que sé, lo único que sé es que a mí particularmente me funcionan, me mueven muchas cosas y me ayudan mucho a explicar.
las relaciones y el mundo, fíjate. Sí, Mm, sí, en eso sí coincido contigo porque me pasa igual. Es un tema que al principio lo veía como algo muy mágico, ¿no? De decir, bueno, pues sí. en esto hay que creer. Entonces, como hay que creer, pues bueno, pues yo de momento no creo. Pero luego lo he ido viendo de una manera más tangible, ¿no? Efectivamente, yo lo he visto en estas representaciones. Me ha facilitado, como tú dices, o sea, de repente el ver en el cómo colocar simplemente las piezas, las personas, y, y- y de repente dar un paso muy grande. O sea, es decir, desde el punto de vista racional, si yo me tengo que estar narrando esto hasta llegar a entender que estoy ocupando un sitio que no me corresponde y que no es coherente con lo que yo estoy diciendo, esto me puede llevar meses. Y simplemente en esa imagen, en eso donde no he tenido que ser tan racional ni tener tanto control, ha aparecido de manera espontánea y me ha resuelto, como tú dices, la narrativa, el explicar, ahorrándome muchísimo tiempo. Mm. Totalmente. Y además es que tiene sentido de alguna manera, porque yo no sé qué barbaridad de nuestros procesos mentales tienen lugar en el inconsciente, Mm, mucho más que los que están en el consciente. Entonces, es normal que muchas de las cosas que hacemos en el día a día sean producto del inconsciente. ujú, Y a lo mejor no te lo sé explicar científicamente, pero es que es así, ujú, ujú, ¿sabes? ujú. Mm, A mí me gustó también mucho una cosa que practiqué contigo en un taller, que era cuando vamos a relacionarnos con nuestras circunstancias, ¿no? Y vamos a ordenar esa relación con nuestra familia, muchas veces aparece casi la necesidad de hacer un duelo con el arquetipo que tenemos de esa persona, ¿no? Pues a lo mejor parte de esa disociación con mi madre puede venir por el arquetipo de cómo yo creo que debería ser mi madre. Y llega un momento que me toca hacer el duelo ujú. para aceptar, ¿no? Para aceptar que mi madre es esta, no es el ideal que yo tengo. Nos pasa mucho que tenemos idealizadas a lo mejor algunas figuras y eso interfiere en relacionarnos con ellas Mm. mejor. Yo creo que sí, que es algo muy, muy normal. Solemos tener arquetipos de cómo tiene que ser nuestra madre, nuestro padre, nuestra pareja, nuestros hijos, mm, cómo tienen que ser los políticos. Por ejemplo, también solemos tener arquetipos dentro de que nos gustaría que los políticos se parecieran a ese arquetipo. Pero sí que creo que hay una cierta conciencia arquetípica que de alguna manera eh, es fruto, es el origen muchas veces de muchos conflictos, ¿sabes? Y Ujú, esos conflictos en ocasiones también están asociados con desórdenes sistémicos, ¿sabes? ujú, Que nos creemos que nuestra madre tiene que ser como nosotros creemos que tiene que ser. Eso es ujú, un desorden. Me estoy diciendo, me estoy creyendo que mi madre, que yo sé cómo tiene que ser mi madre, me estoy poniendo por encima, por ejemplo, ujú, de ella. ¿Mm? ujú, O tú lo que tienes que hacer es este tema, incluso en la empresa. Hay que ver este jefe que lo que tendría que haber hecho, eso también tener una idea arquetípica. Dentro de que obviamente todos cometemos errores todos los días, pero sí que tendemos a tener esa mente ujú, eh, arquetípica en muchos aspectos, en muchos aspectos. Se ve en el en el día a día, en todas las relaciones. ujú, Y yo creo que muchas veces es incluso el origen de la crítica, fíjate, esa, esa cierta conciencia arquetípica. ujú. Mm, De como ponerte por encima o diseñar también, ¿no? Yo a veces veo como que, igual que hablábamos de nuestra generación, que es verdad que tenemos más recursos, a mí a veces me da la sensación de que estamos como demasiado convencidos de que tenemos el poder de diseñar las cosas, ¿no? Diseñar nuestra vida, diseñar el entorno. Entonces a veces es como, bueno, y yo no estoy diseñando nada, o sea, si al final llegan las circunstancias y tampoco soy yo quien las está creando, ¿no? Entonces hay como una mm, identificación, no sé con qué rol será, mm. pero de un exceso de control, ¿no? Sí, yo creo que también es fruto de nuestros niveles de conciencia, sin decirte que haya ninguno por encima de otro, ¿no? Pero sí que es cierto que, por ejemplo, la conciencia del adolescente es es la conciencia de la persona que quiere que el mundo sea como él quiere que sea o ella quiere que sea. Y si no lo tiene, se cabrea y se rebota. Ujú, Luego está la conciencia del adulto, que es
el que dice sí a lo que es. Sí, mi madre es así Ujú, y no la puedo cambiar. O mi jefe es así y me gustaría que fuera de otra manera, pero no lo puedo cambiar. A lo mejor me puedo postular yo de jefe o me puedo buscar otra empresa, pero es como es. Lo que pasa es que mientras estamos enredados en el yo quiero que tú seas así, yo quiero que tú seas así, yo quiero que tú seas así, no tienes la energía disponible para tomar responsabilidad por tu vida y decir, no, pues este señor es así, pero yo quiero trabajar en una empresa así, ¿sabes? ujú, Entonces, ujú, yo creo que todos, aunque tengamos 40, 50, 60 años, nos movemos entre la conciencia del adolescente y la conciencia del adulto. Y estamos ahí, ¿sabes? ujú, ujú. Siempre. Sí, Y unas ese, veces pasamos más rato aquí en la del adulto y otras más en la del adolescente. O estamos aquí y de repente bajamos aquí, ¿sabes? sí, Pero me gustaba eso que decías de la energía disponible. Claro, es que es verdad que dar ese paso requiere tener energía. Claro, el asumir a lo mejor esa responsabilidad o el ver cosas que de esa manera, pues bueno, enredados en la queja, ¿no? Estamos ahí un poco más cómodos y aparece ese beneficio oculto también que hablamos nosotros a veces de decir, bueno, ¿cuál es? ¿Por qué sigues ahí? Bueno, pues porque estando aquí me quejo y no me tengo que enfrentar a que aquí no me gusta estar. Entonces lo critico y así parece que estoy haciendo algo. sí, sí, totalmente. Ujú. Así es, así es. En el trabajo con el liderazgo que tú también haces Sí. desde este proyecto tuyo, Jukipa, que ahora nos explicas algo más, todo este orden sistémico tiene que estar en equilibrio para que una persona pueda ejercer de líder, de un líder al servicio, que es como entendemos un líder a lo mejor Ujú. completo o bien alineado. Mm. Fíjate, yo es que creo que el tema del orden sistémico, nos ordenamos y nos desordenamos muchas veces en la vida, ¿sabes? O sea, tú puedes estar ocupando tu lugar de hija, por ejemplo, ocupando tu lugar de empleada, pero no, eso no quita para que en un momento dado en una circunstancia le digas algo a tu jefe y diga, ay, es que esto yo no soy quien para decirle nada, ¿sabes? O sea, nos desordenamos. Lo Mm, importante es tomar conciencia. Lo que pasa es que sí que es verdad que el tema del orden sistémico en la empresa afecta mucho, porque no solo afecta a nivel de líderes, sino también afecta a los que están aquí abajo. Y es algo fundamental. De hecho, para mí es importante que un líder sí que tenga una cierta noción de cómo funcionan los principios sistémicos, porque de alguna manera le va a enseñar también un nuevo prisma a través del ujú, cual mirar las relaciones con sus trabajadores, con sus partners, con sus clientes, con sus socios, ¿sabes? Porque realmente los principios sistémicos hacen que las relaciones se engranen. ujú. Cuando hay alguno que no se tiene en cuenta, pues chirría, genera tensiones. Entonces, por Ujú. eso quizás es importante, y de nuevo, no sé si he respondido a tu pregunta. Sí, sí, yo creo que sí. Sí, Y además me gusta eso de entender que, claro, ese equilibrio, el equilibrio es inestable, ¿no? Estamos buscando ese equilibrio, pero no es un lugar en el que asentarse y ya todo está hecho, ¿no? Estamos sí, continuamente, pues, sufriendo, pues, todo ese movimiento que hay en el entorno y el acostumbrarse a ver con esas gafas, es verdad que nos ayuda a lo mejor a identificar, ¿no? Y decir, bueno, pues si mi tendencia es esta, y me imagino que al final un líder, si de verdad busca estar al servicio, pasará por tenerse que conocer, ¿no? Y decir, bueno, pues si mi tendencia es a no delegar o mi tendencia es a identificar determinados roles o tal, pues estoy atento, estoy alerta y veo cómo afectan esas tendencias y puedo a lo mejor corregir o modular. O sea que sí, sí, me parece muy bueno, interesante. El sí. proyecto que tú tienes de Jukipa, que es un nombre muy bonito, que ahora Ujú, nos explicas, qué abarcáis? ¿Cuál es el propósito ujú. de crear esta estructura? Pues mira, en realidad, ahora en 2023 va a haber ciertos cambios, ¿no? Pero tenemos una parte que se dedica al mundo de la empresa, en el que básicamente trabajamos eh, al servicio de que nuestros clientes tengan una mayor conexión con ellos mismos y con el entorno y con el futuro y el presente que estamos viviendo desde una perspectiva sistémica y luego trabajamos mucho también a nivel de cultura corporativa. Y esa es la parte de empresa.
Y luego tenemos otra parte muy importante, que es la que tiene que ver con el desarrollo personal, en la que hacemos desde procesos de coaching de vida hasta terapia, hasta talleres, constelaciones familiares, etcétera, etcétera. Y de alguna manera conviven, porque lo que sí que nos damos cuenta es que, y aunque alguien a lo mejor no le chirría un poco la idea, es que nosotros vamos al mundo de la empresa con todas nuestras cargas familiares, con todas nuestras cargas emocionales y con todos los asuntos que no tenemos resueltos todavía. Entonces, son terrenos absolutamente complementarios. Y también es que en las empresas hay que empezar a hablar de gratitud, hay que empezar a hablar de amor, hay que empezar a hablar de propósito, y hay que empezar a hablar de alma y de servicio a la vida de alguna manera, ¿no? Entonces, por eso, esa convivencia de esos dos mundos, ¿no? Y luego, pues sobre la palabra Hokipa, pues Hokipa es una playa que hay en Hawái y una palabra que significa hospitalidad, ¿no? Y entonces, pues se nos ocurrió también que la hospitalidad no es otra cosa que acoger a los huéspedes tal como son cuando vienen, ¿no? Y entonces, ¿por qué no acoger también las cosas tal como son, ¿no? Porque para nosotros el punto de partida para cualquier transformación es decir sí a lo que es, ¿sabes? Hasta que tú me dices, sí, esto está así y tenemos este problema y dejas de luchar contra que este problema esté aquí, no puedes de nuevo tener atención disponible para decir, ahora vamos a ir hacia allá, que es la solución de ese problema, ¿no? Toda O esa dejas de energía que se va luchar. en negarlo, ¿no? O en enfrentarlo. Claro, en resistir la experiencia, Ajá. básicamente. Porque además es que a veces tenemos como, nos encantaría que la vida fuera como nosotros nos da la gana que sea. O sea, y ya nos ha demostrado la vida con esta pandemia que nos mandó hace unos años, que la vida pues tiene sus propias ideas y sus propios planes, ¿no? Entonces, en vez de rebotarnos contra eso, digamos sí y Ujú, vamos a remar contra corriente en ujú, vez de remar contra la corriente. Remar a favor de la corriente, sí. ujú. Sí, me gusta mucho que así lo explicáis en la web, ¿no? De decir, bueno, pues es el punto de partida para la transformación, que muchas Sí, veces la transformación, no sé tú cómo la entiendes, pero a mí a veces, después de ir avanzando, ¿no? Y de ir viviendo, pues este desequilibrio que a veces afecta y te vuelves a equilibrar, al final la transformación no ocurre una sola vez en la vida, ¿no? Que dices, ahora soy esto y ahora me cambio. Al final la transformación es un continuo irte descubriendo, ir eligiendo, ¿no? ¿Qué es lo que quieres cultivar, qué es lo que quieres hacer crecer? Y me conectaba mucho con esta misión que también recogéis vosotros en vuestro proyecto, que es desarrollar o favorecer el potencial humano, ¿no? Que al final vamos buscando como esa cosita que tenemos dentro que nos hace ser nosotros y que dice, bueno, si yo tengo esto, que quiero llegar a ello y lo quiero ejercer y lo quiero potenciar y cuando conectas, pues sí que hay una sensación de plenitud, ¿no? Quizá... totalmente. Y eso tiene que ver con lo que comentábamos antes de ocupar tu lugar en el mundo también. Ujú, Porque en la medida en que tú ocupas tu lugar, de alguna manera puedes empezar a conectar con, con lo que realmente eres y con lo que has comentado antes de el arquetipo. Cuando ujú, tú, así como nosotros pensamos que nuestra madre tiene que ser así, también pensamos que nosotros tenemos que ser así para que nuestra ujú, madre no quiera, o ser así para que en la empresa nos acepten, o ujú, ser así para que nuestros amigos nos digan qué guay eres, ¿sabes? ujú, Y a veces en ese camino de ser así, renuncias a partes importantes de ti, ¿no? Entonces, es un poco también el darse cuenta de eso, en que en realidad nosotros estamos en esta vida para ser quien realmente somos, no ujú, para ser una persona diferente con tal de encajar en el molde, ujú. ¿sabes? Cuando Mm. esto ocurre, cuando tenemos esa sensación o vamos dando pasitos para poder ocupar el lugar que nos corresponde, el lugar que queremos ocupar en la vida, en las empresas, por ejemplo, esto que a veces se observa tanto y a mí, por ejemplo, me da la sensación de que es siempre como una asignatura pendiente, que es esta cosa de necesito el reconocimiento y en las empresas se producen tantos conflictos y tantos desencuentros
detrás de los cuales está esta necesidad insatisfecha de reconocimiento, pues, o porque no me reconocen, o porque no me reconoce el jefe o el compañero, no me siento validado, no me siento valorado. ¿Esto se Ujú. puede reducir un poco? ¿O tú has observado en tu trabajo en la empresa si cuando se dan estos pasos de madurez, de desarrollo personal, se reduce un poquito esta necesidad? Es que puede haber muchos orígenes, ¿sabes? Hay veces Mm, que lo que sucede es que nosotros necesitamos sentirnos vistos y aceptados y amados. Y mm, eso ocurre, y eso no ha ocurrido del todo en nuestro ámbito de crecimiento y maduración y lo arrastramos al mundo de la empresa. mm, Entonces, pues buscamos el reconocimiento a través del trabajo muchas veces y ese mm, reconocimiento no llega. ¿No? Entonces, a veces lo que hay es un trabajo terapéutico que tiene que ver con el desarrollo de la persona y a veces lo que hay también es simplemente no algo que necesite ser visto, sino una cuestión de equilibrio. Yo me veo, me ven, me siento amada y me siento querida, pero estoy en una empresa donde yo doy y tengo un salario económico, pero un salario emocional y también de reputación, y a mí no se me reconoce. Entonces, yo tengo que superar el miedo a no pertenecer, o sea, a dejar esta organización, ¿sabes? Y plantearme si yo no estoy siendo reconocida en este ámbito de la empresa y yo siento que valgo más, tendré que empezar a tomar decisiones, ¿no? O sea, pueden ser múltiples orígenes, pero a veces es algo que traemos de casa y a veces es algo que está en la organización y que lo único que tenemos que hacer es tomar conciencia y tomar decisiones, ujú, ¿sabes? Porque a lo mejor lo que sucede es que estamos en un entorno en el que simplemente no hay una cultura de reconocimiento, por ejemplo, ujú, ¿sabes? Entonces, lo que puede pasar es que eso exista en una organización y que la organización se dé cuenta de que no hay una cultura de reconocimiento, pues yo qué sé, porque se haga una evaluación o lo que sea y se implemente. O lo que puede pasar es que viva inconsciente y lo que haya es una fuga de talento brutal, ujú, ¿sabes? Y en ese proceso de fuga de talento, la persona que está en ese momento de tensión, lo que va a hacer es llegar a un momento en que diga, aquí no lo voy a encontrar, tengo que tomar una decisión y empieza a mirar para afuera, mm, ¿sabes? ujú. Pero sí que puede haber múltiples orígenes ahí. Ujú. Y de eso, Mm. ahí estaríamos ante un sistema del que salimos, ¿no? O sea, una decisión, me imagino Sí. que difícil, pero ese sistema se abandona. El Mm. sistema de origen, que volvemos otra vez Mm. casi a cerrar el círculo de nuestra conversación, ¿se puede abandonar o es muy traumático ¿No? salir de él? Tú nunca vas a dejar de ser hija de tu madre ni hija de tu padre. Te Mm, puedes llevar mejor o peor. Puedes tener una relación más intensa o menos intensa. De hecho, hay veces en que tú decides que por tu supervivencia emocional tienes que cesar de relacionarte con algún miembro de tu familia. Y eso es una decisión que tomas, pero tú siempre vas a ser hija de tu madre e hija de tu padre, ¿sabes? Con lo cual el sistema de origen no se puede abandonar. ujú. O sea, el vínculo, yo escuchaba una vez, me gustaba la expresión, diferenciaba entre el vínculo y la relación, ¿no? Decía, el vínculo existe, lo sanas, lo equilibras, la relación si quieres puedes cortarla, pero Claro, si cortas la relación pero ese vínculo está todavía insano, al final tira de ti, ¿no? Vuelve otra vez a manifestarse en algún punto. claro, el vínculo siempre va a ser de por vida. Entonces, si tú no estás en paz con lo de que es 50% papá y 50% mamá, por mucho que pongas tierra por medio, hay algo en ti que no está en paz. ¿Sabes? Ujú, Yo eso, para mí quizás a título personal fue uno de los trabajos más importantes que yo he hecho conmigo misma, ¿sabes? El estar en paz con lo que era mi padre y con lo que era mi madre, ¿sabes? ujú, Y no es algo que sucede en un día, sino que de repente dices, caray, ujú, mi padre era así o mi madre era así y aún así me doy cuenta de que era el mejor padre que yo hubiese podido tener en la vida, porque, o la mejor madre que hubiese podido tener en la vida, porque gracias a eso yo soy la persona que soy, ¿sabes? ujú. Y Y te puedes... se puede sanar ese vínculo aunque no estén.
O sea, se Sí, puede sí, hacer totalmente. mayor. Sí. Ujú. Sí, sí. Aunque tus padres estén fallecidos, aunque no conozcas a tu padre o no conozcas a tu madre, se puede hacer, sí. Ujú. Muy bien. Y Coque, tenéis en la agenda de noviembre tenéis dos eventos, dos ¿Sí? encuentros. Para, como todavía yo creo que llegaremos a tiempo de dejarlo aquí en el podcast. Uno es Ujú. un taller de constelaciones, que es Sí, en un Madrid, es el taller. sábado 26. Y otro es Sí. un taller de gratitud, un taller para Ujú. practicar la gratitud. Cuéntanos Sí. así un poquito de cada uno para que nos Mm. quede el sabor de boca de poder hacer cosas luego con todo esto. Pues mira, el taller de constelaciones es un taller que dura todo el día, es de 10 a 7 aproximadamente, paramos para comer y lo que hacemos es básicamente las constelaciones de las personas que deseen venir constelando. Y la verdad es que para mí son formatos muy potentes porque independientemente de si vienes constelando o no, una de las cosas que sucede es que tú ves múltiples casos de circunstancias que quizás le estén generando alguna dificultad para esas personas. Y en el fondo todos tenemos las mismas historias, ¿eh? Me Ujú. llevo mal con papá, Sí. con mamá, con el hijo, el que si conoce, me pasa no sé qué con el dinero, que si con mi pareja tal, que si no encuentro la ilusión por la vida. O sea, todos tenemos lo mismo, ¿no? Ujú, Entonces, lo interesante es que ves muchos casos, pero también es que al participar tú activamente en las constelaciones, generalmente se producen descargas emocionales que son importantes, ¿sabes? ujú. Eso que decíamos de que el cuerpo trabaja. Sí. E independientemente de que tú estés trabajando algo que es tuyo o algo que es de una persona que está sentada en la silla constelando, siempre es algo que más o menos te toca, ¿sabes? Con lo cual es interesante. Y luego al día siguiente, lo que tenemos, que generalmente lo hacemos los últimos domingos de mes, es un taller online que se llama Práctica de la Gratitud, que trabajamos también a nivel sistémico y trabajamos tanto con el sistema origen como a veces también con nuestro sistema intrapsíquico. O sea, trabajamos con nuestras diferentes versiones, nuestra yo bebé, nuestra yo de 5 años, nuestra yo adolescente, Ajá. etcétera, etcétera. Y También eso es lo que somos. tenemos este mes. Ujú. Este mes es tranquilito, la verdad. Está bien, sí, sí, pero me Sí. gustan mucho las propuestas. Estaba recreándome en esto que te veía ahora explicar, ¿no? De cómo sanar también y esa relación entre nuestros diferentes yos, ¿no? Cómo también integra mucho, ¿no? Esa sensación de que al final la persona que has sido, la que eres, la que serás, pues al final se pueden dar la mano también, ¿no? Y ir todas por lo menos estar en paz, que también a veces. Totalmente, sí, Ujú. sí, totalmente, porque Sí. hay veces que, yo que sé, imagínate, has tenido una adolescencia difícil, pues tendemos a excluir a nuestro yo adolescente, Ujú, ¿sabes? Y nuestro yo adolescente también tiene muchas historias que contarnos y muchas lecciones y muchos talentos que ha adquirido. O sea, es importante también que de alguna manera seamos una persona completa. ujú. Sí, sí, Mm. la metáfora también, ¿no? De decir, bueno, pues yo he llegado hasta aquí, a mí me gustaba mucho una metáfora que era como que yo hago un viaje a un sitio, pues yo me voy a ir a las pirámides en México y el primer trozo lo hago en barco, pero yo luego no puedo llegar a la pirámide en barco, entonces eso no quiere decir que el barco no me haya servido. Yo agradezco al Totalmente. barco que me ha traído aquí, pero ya no lo quiero usar más, pero puedo quedar bien, agradecer y luego seguir a pie. Pues me parecía una metáfora para nuestra vida, ¿no? De decir, bueno, pues a lo mejor la autoexigencia ahora mismo me está causando mucho Sí. dolor, pero gracias a la autoexigencia a lo mejor he estudiado 2 carreras o he conseguido logros que me han traído hasta aquí. Bueno, pues no la quiero seguir alimentando, pero en su momento pues ha servido para algo, ¿no? Absolutamente de acuerdo, sí. Sí, sí. Pues es muy bonito todo esto, me gusta mucho, además, una perspectiva muy holística. Me gusta ese vínculo entre la empresa y el ser humano, porque al final, sea una empresa grande donde trabajamos, sea un emprendimiento, al final es nuestra vida en 24 horas y en 360 grados, ¿no? Quiénes somos, lo vamos exportando allí donde vamos y ese potencial de transformación para mejorar, para sentirnos en nuestro lugar, ¿no? Que tan bien nos sienta, merece la pena dedicarle energía y un poquito de atención. Así que Totalmente. gracias, Coque, por inspirarnos con todo esto. Gracias a ti, Marta. Un gusto Muchísimas siempre. gracias.
Y a los oyentes de Cuidarte, como siempre os digo, estamos aquí cada jueves si queréis escucharnos y acompañarnos en estas historias donde vamos buscando inspiración y recursos para cuidarnos un poquito mejor cada día. Os espero el jueves que viene. Muchas gracias y cuidaros mucho.